Bueno, muchachos, entonces el día de hoy, pues vamos a ver las aplicaciones de los autómatas finitos deterministas. ¿Listo? Este tema solo se podía trabajar directamente si ya habíamos visto los temas pasados. ¿Cómo así? Para poder llegar a las aplicaciones de los autómatas finitos deterministas, necesitábamos tener un conocimiento previo al día de hoy, que eran los lenguajes regulares, las expresiones regulares, ¿cierto? Saber claramente que los autómatas finitos es una forma diferente de expresar lenguajes regulares y que las máquinas de estado pues son como si fueran autómatas finitos, solo que estamos cogiendo a las cosas del universo como objetos y los objetos los estamos trabajando como si cada uno pasara por un estado diferente. Entonces ahí se formaban las máquinas de estado. Y habíamos dicho que los autómatas finitos eran propios de la carrera de nosotros y que realmente con eso lo que hacíamos eran cosas particulares del lenguaje de programación. Y en ese caso, por algo empezábamos ya con el tema de autómatas finitos deterministas, los cuales son máquinas de estados, pero realmente lo único que ellos hacen es crear, perdón, es aceptar o rechazar palabras. Eso es lo único que hacen los autómatas finitos deterministas. Ellos aceptan o rechazan palabras. ¿De quién? Pues de un lenguaje de programación, puesto que nuestro objetivo en este espacio académico es poder conocer los conceptos básicos de cómo están conformados teóricamente los lenguajes de programación, o sea, cómo están hechos, cómo se crearon, cómo se desarrollaron, y si ustedes logran obtener esas bases, pues para ustedes va a ser muchísimo más fácil llegar a un punto de decir que ustedes pueden trastearse de un lenguaje a otro de manera muy fácil, porque ya conocen el contexto teórico de las cosas. Otro tema que debemos de tener en cuenta y muy claro para ver el tema de las aplicaciones es cuáles son las restricciones de los autómatas finitos deterministas llamados los AFDs. Las restricciones nos dicen que hay dos, pues realmente es una, pero pues esa se distribuye. Una es de que de cada estado sale una transición por cada elemento del alfabeto. Lo que significa que si yo tengo un alfabeto de dos elementos y los dos elementos, supongamos que es A y B, de cada estado debe salir una transición para A y una transición para B. Eso es lo importante. Las transiciones que ingresan al estado no interesan. Yo puedo tener un estado con 8 transiciones entrantes y solamente 2 salientes, no importa. El hecho es las transiciones salientes de cada estado. O sea, cada estado, la transición que sale solo pertenece a un elemento del alfabeto. Entonces, en ese orden de ideas, la segunda restricción de los autómatas es de que no es posible que hayan transiciones repetidas. O sea, si ya salió la A, ya no puede volver a salir la A, porque eso es una de las restricciones para poder que eso sí sea un autómata finito determinista. Si eso no se cumple, si esas restricciones no se cumplen, el autómata deja de ser autómata finito determinista y pasa a ser otro tipo de autómata que a futuro ya vamos a ver. ¿Listo? Otro tema muy interesante y que es muy importante para saber hasta este momento es cómo se crean los autómatas finitos deterministas. Eso lo vieron durante el recorrido del taller, o sea, durante el desarrollo del taller que ustedes tenían para la semana pasada y así. Ese taller se resolvió para la clase pasada también, se le dio un tiempo porque es muy importante saber que ustedes desde una expresión regular o desde un enunciado, ustedes pueden crear un autómata finito determinista y que el autómata finito determinista es lo mismo que yo tener, es exactamente lo mismo que yo tener una expresión regular. ¿Sí? Las dos cosas, tanto las expresiones regulares como los autómatas finitos, me sirven para lo mismo. Me sirven para aceptar o rechazar palabras. Y como me aceptan varias palabras, no solamente una palabra, sino varias palabras, me dicen cómo está conformada la palabra, entonces eso se convierte en un lenguaje regular, porque el lenguaje regular es el conjunto de palabras aceptados, ya sea por una expresión regular o ya sea por un autómata finito determinista. Entonces, esos son conceptos que debemos de tener muy claros antes de dar inicio a esta clase. Entonces, ya sabemos que el objetivo de esto, para qué sirven los AFD, es para aceptar y rechazar palabras de un lenguaje de programación. ¿Listo? Y entonces teníamos el concepto de token. Aquí aparecía ese
concepto, pero token simplemente es las palabras aceptadas por el autómata o por las expresiones regulares. Eso es el token. Cuando yo acepto por medio de un autómata finito determinista, cuando yo acepto por medio de un autómata finito determinista, acepto una palabra, se me convierte en un token de un lenguaje de programación. Y eso lo hago por medio de una expresión o por medio de una AFD. Muy bien, continuamos. Las aplicaciones de los AFDs. Entonces, tenemos que tener claro los siguientes 4 puntos. Los AFDs sirven para aceptar y rechazar palabras, lo acabo de decir, al igual que las expresiones regulares o los lenguajes regulares. El lenguaje regular es el que es un conjunto de palabras. Ellos representan los aspectos léxicos de un lenguaje de programación. O sea, lo que son, perdón, me tapo por aquí un momentico. Lo que son las expresiones regulares y los autómatas finitos deterministas, esas dos herramientas representan los aspectos léxicos de un lenguaje de programación. Entonces, pero entonces la mayoría de las personas se quedan preguntando, bueno, ¿y qué es un aspecto léxico? Léxico es el conjunto de las palabras que conforman un lenguaje. ¿A qué hago referencia? Ustedes todos en algún momento han visto un diccionario lexicográfico, ¿cierto que sí? Creo que todos en algún instante tuvieron que ir en quinto o cuarto primaria, a ustedes le daban una lista de palabras y ustedes tenían que ir al diccionario a buscar las palabras. Eso era como la tarea general. O muchas veces cuando uno no sabe algo, uno se mete a la Academia Real de Lengua Española y busca el significado de alguna palabra o qué representa. Eso es un léxico. Léxico es un conjunto de palabras en un documento que me hacen parte de un lenguaje. Por lo tanto, nosotros ya estamos empezando a entrar en un tema de que nosotros mismos vamos a conformar un conjunto de palabras que va a contemplar el lenguaje propio. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Por medio de herramientas como expresiones regulares y autómatas finitos deterministas, vamos a crear nuestro propio lenguaje y vamos a aceptar y a rechazar las palabras que va a contener, o nuestros tokens, que va a contener el lenguaje. Entonces dice de tercer punto, de esta manera los AFD son las reglas con las que se conforman o se forman los tokens. Recuerden que cuando yo utilizo una AFD o una expresión regular, yo le estoy diciendo que carácter por carácter, la ubicación de su carácter, si va concatenado con otro, le estoy diciendo el orden, la forma en que sale, lo que es permitido que salga. Por algo si puede salir primero una A, el segundo carácter es una B, el tercer carácter es una C y luego sigue un punto. Todo eso yo lo puedo hacer con una expresión regular o con un lenguaje regular. Yo le estoy dando las reglas de cómo se forma una palabra. Y recuerde que una palabra está unida o está conformada por varios caracteres. O sea que realmente lo que yo estoy haciendo es diciéndole qué va a ir en cada posición de la cadena. Eso es lo que yo estoy haciendo. Ahora, ejemplo de los tokens para un lenguaje de programación, o sea, es ejemplo de lo que nosotros vamos a llegar a formar. Vamos a llegar a formar palabras reservadas. El ejemplo en Java sería muy fácil como public o main. Vamos a formar operadores aritméticos. Recuerden que las palabras en un lenguaje de programación o en TLF, los tokens, no necesariamente tienen que tener una definición o no necesariamente tienen que significar algo. Tienen que pertenecer a algo y representar algo. Es diferente. Por algo la palabra AB en castellano no me indica mucho, pero en teoría del lenguaje se indica bastante. Es una palabra y está reconocida por alguna parte. Entonces, por algo operadores aritméticos. Un más representa una suma. Para mí eso ya es una palabra. Supongamos acá otra de las palabras que aceptan o rechazan los autómatas y las expresiones son los identificadores. Ejemplo, los nombres de las clases. Recuerden que un identificador es un nombre de clase porque lo identifica, ¿recuerdan? Entonces, el nombre de la clase, el nombre de los métodos, las variables. ¿Por qué eso se puede aceptar por medio de una expresión regular y un autómata? Pues porque el método me dice, la primera letra de la primera palabra debe iniciar con minúscula. La primera palabra debe ser un verbo en infinitivo y debe terminar en ar, ir. Eso es parte del autómata o de la expresión que debe obligatoriamente terminar en eso.
Las variables, las constantes, supongamos las constantes solo aceptan mayúsculas. Entonces, eso es otra forma de crear, por medio de expresiones regulares o lenguajes, los tokens de un lenguaje de programación. Muy bien, vamos a ver nuestro primer token de un lenguaje de programación. No es que sea siempre el primero, esto es un token de ejemplo. El token que vamos a ver a continuación se llama números enteros, ¿sí? Estos son números enteros de algún lenguaje de programación. En general, esto sería un número entero en Java. Entonces, nosotros tenemos unos autómatas. Estos autómatas no están aquí con los nombres. Entonces, sin embargo, yo les voy a colocar Q1 al primer estado, perdón, Q0 al primer estado, luego Q1 al estado de aceptación y Q2 al de abajo, solo para poder interpretar. De Q0 a Q1, en este caso, el primer estado que tiene la flechita se llama Q0 y al estado de aceptación le llamo Q1, va a pasar un dígito que va entre 0 y 9. Recuerda que las comas me traducen una unión. Eso quiere decir que estoy diciendo el 0 o el 1 o el 2 o el 3 o el hasta 9. Entonces, de aquí para acá, yo puedo aceptar un dígito y realmente en un lenguaje de programación, cuando ustedes por algo declaraban un Arial que decían entero A es igual, ahí podían colocar un 1 o un 0 y punto y coma y eso era totalmente válido, era una línea de código correcta. Y también yo podía colocar más de un dígito. Entonces, por eso aquí veo un ciclo. En este caso, veo un lenguaje a la estrella. Este ciclo que hay aquí es una estrella. Entonces, por lo tanto, yo puedo aquí repetir la cantidad de dígitos que yo quiera. Aquí nacen dos conceptos. Voy a quitarme de acá, de este punto donde estoy, y me voy a venir para acá. En este momento, los tokens de un lenguaje de programación, generalmente su alfabeto va a ser el alfabeto ASCII. Ya no voy a trabajar con alfabetos de 2 y 3 elementos, que es lo que veníamos acostumbrados a trabajar. ¿Cuál es la situación? Que como estamos trabajando con un elemento tan grande, ustedes saben que la cantidad de caracteres de la tabla ASCII es 256 caracteres. Por lo tanto, si estoy hablando de que el autómata finito determinista tiene la restricción de que por cada estado tienen que salir la cantidad de elementos que existen en el alfabeto, y mi alfabeto tiene 256 caracteres, pues estoy hablando de que va a tener que hacer 256 transiciones desde el estado Q0 a cualquier otro estado. Luego, 256 transacciones desde donde está Q1, el estado de aceptación a otros, y así sucesivamente con el Q2. La verdad, eso por visibilidad es inmanejable. Así que nosotros vamos a tomar unas convenciones adicionales como las que vamos a ver en este caso. Nosotros ya teníamos unas convenciones, que era la D que representaba los dígitos, la L que representaban las letras. En el libro aparece que son tildadas. Recuerden que conmigo ustedes solamente van a trabajar las que son letras mayúsculas y letras minúsculas. Conmigo ya tenían la representación de las mayúsculas únicamente con la M y teníamos la representación únicamente con la N de las minúsculas. La N mayúscula representaba las minúsculas. Aquí vamos ahora a agregar dos nuevas convenciones. La primera, la CS. CS implica que donde salga va a salir los 256 caracteres de la tabla ASCII. Entonces, cuando yo utilice CS es porque van a salir los 256 caracteres. Como dice la nota aquí, cuando el alfabeto es bastante grande, entonces se deben usar las siguientes convenciones. No solamente cuando yo trabajo con la tabla ASCII, si yo estoy trabajando con el alfabeto del español, que son 27, también es bastante. ¿Listo? Tenemos otra convención que se llama COS. COS significa cualquier otro símbolo diferente al que ya salió. Me explico. Aquí pasa un dígito. Recuerda que D solo traduce 0, 1 hasta el 9. Entonces aquí pasa un dígito de acá a acá y se queda un ciclo de D a la estrella. Muy bien. Ahora, de Q0 a Q2, esto que está aquí, me dice que si sale
una letra, un símbolo, cualquier otro símbolo diferente de un dígito, él se va a venir para el estado de rechazo o de sumidero o para un estado normal. Estos estados se llaman de rechazo o de sumidero no porque usted los tenga que nombrar, es muy simple. Si la palabra queda en ese estado, pues la palabra no es aceptada. La única forma en que la palabra es aceptada es si llega al estado donde está la doble línea, que en este caso nosotros la hemos renombrado Q1, que no se ve. Entonces, si la palabra llega a ese estado de donde está la doble línea, ese estado de aceptación. De resto, en cualquier otra parte donde quede, va a ser de rechazo. Por eso dice, si sale un dígito, vale esta aceptación, pero si sale cualquier otra cosa diferente a un dígito, él se va a ir para abajo y va a quedarse aquí en este estado de rechazo, porque ahí jamás va a salir. Miren que todas las flechas llegan a él, pero ninguna sale para el estado de aceptación. Me voy a pasar para el estado de aceptación Q1 y veo que aquí dice, salen dígitos y se queda aquí en la estrella. Pero si sale una letra, si sale cualquier otra cosa diferente a un dígito, él se va a ir automáticamente para el estado de rechazo.